están escuchando? Doctor Pedro, buenas noches, sí le escuchamos. Bueno, Elkin, gracias. Entonces, voy a compartir. No está. Doctor Pedro, silenció el micrófono. Sí, señor, era que tenía a la nieta aquí molestando, entonces tocaba cortarle el ruido. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, señor, correcto. Bueno, entonces iniciamos, porque pues la idea es haber empezado en punto, pero tenía algunas dificultades aquí con la aplicación. Entonces la idea de hoy es ver una serie primero, el problema que se ha venido presentando con la actividad 1 de la fase 4. Después vemos ya la fase 4, la actividad 2 de la fase 4, vemos algo de Arduino Cloud, de la programación en el IDE de Arduino, TeamSpeak, leer y escribir en TeamSpeak, que eso digamos es toda esa parte que tiene que ver con la actividad 2. Me preocupa bastante porque el domingo se suponía que quienes estaban participando deberían haber hecho entrega o haberles presentado en el foro, porque no es entrega, sino haber publicado en el foro, pues todos los avances de esa fase, de esa actividad 1. Y la actividad 1 consistía en hacer el prototipo de manera local, o sea, que funcionara de manera local, que se pudiera a través del monitor serial del ID de Arduino verificar que estuvieran funcionando el sensor y el actuador. Si fuese el caso, el actuador, pues había que hacerle como una simulación para poder comprender esa parte del simulador. Pero vi que no, realmente quienes han hecho muy bien el ejercicio han publicado hasta videos de todo lo que han hecho. Y ahí perdimos como el resto del norte, digámoslo así. Y a mí me preocupa muchísimo porque la actividad 2 y la actividad 3 son complementarias de esa actividad 1. O sea, esto es una construcción en proceso, en creciendo, en ir acomodando cosas. Por eso es importante, y lo tengo que decir a esta altura del curso, a esta altura de la carrera de ustedes, que este es un curso que se toma normalmente entre octavo y noveno periodo académico. Y ya uno se presupuesta que ustedes están a puertas de salir del programa, de graduarse como ingenieros. Y el ingeniero tiene que tener claro varias cosas. Uno, el compromiso y la planificación. Esas primeras 4 semanas o 3 semanas era para eso. ¿En qué me voy a comprometer y cómo voy a planificar las cosas? Resulta que hoy todavía hay personas preguntando qué es lo que hay que hacer. Además de que decíamos 22 de octubre, era para que ustedes dijeran, mire, yo voy a controlar, voy a medir tal variable, voy a controlar tal variable, y estos son mis hitos de control, o mis puntos de control, los 3 puntos que exige la guía. Entonces, ¿por qué? Porque de ahora en adelante ya van a tener que interactuar entre ustedes. Ustedes van a publicar datos en la nube y su compañero va a leer uno de esos datos y va a poner a que su actuador que tiene allá de forma local trabaje. O sea, estamos haciendo, si se quiere, telemetría por un lado y telecontrol por otro lado. Pero pues obviamente con los, con los cortes o con las cosas claras de eso. Y la otra dedicación, este es un curso que si ustedes se han dado cuenta, las actividades no demandan tantas cosas. Este es un curso que se planifica midiendo mucho los tiempos que ustedes tienen. Un curso de 3 créditos son 144 horas al periodo académico, de las cuales con estas actividades, más la atención que yo hago en los foros, más la atención que hago como director del curso,
demandan apenas 64 horas. El resto de horas, o sea, las 90 horas o las 80 y tantas horas, es responsabilidad de ustedes. Y yo trato de que esas 80 y tantas horas no sean mucho más de eso. Trato de que sean menos. Entonces, por eso los invito para que tengan en cuenta que este es un proceso de construcción, tal como vimos en esa fase 3, cómo uno va construyendo desde la necesidad del cliente, desde las demandas del cliente, desde lo que hay y se puede jugar con esos criterios de diseño que se llaman normalmente, o criterios de restricción, si ustedes dicen, bueno, no hay de otra, entonces pongo criterios de restricción y así hacia arriba va uno construyendo hasta entregar un producto final y eso es lo que queremos aquí. Entonces, yo sí quería llamar este momento de atención, no como un aviso parroquial, no como un regaño, sino como una reflexión para ustedes. No sé si hayan preguntas de esa actividad 1 para seguir adelante. No, ingeniero, por esa actividad no, realmente era muy sencilla. Ahí la única inquietud que fue la que yo le manifesté a usted al no haber la participación por los compañeros, si uno como que se retrasan las cosas, entonces mejor seguir avanzando solo. Sí, es que ese es el problema grande que tenemos, Rubén, que, oiga, en la inducción del curso yo hice mucho énfasis en el componente práctico, precisamente por estas cosas, para evitarnos estos sinsabores, ¿no? Y lo que se pega simplemente es, decidan qué quieren hacer, consigan los elementos, hagan una carga local. Aquí no les estamos pidiendo que subieran datos a la nube ni nada, porque eso era una etapa posterior. Quisieran una prueba local que pudieran mostrarnos el código. Algunos mandaron fue la fotografía y queda uno como, ¿y esto para dónde va? ¿No? Pues ahí es difícil a veces querer uno realimentar el proceso en la debida manera o de debida forma. Pero bueno, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo porque la universidad no solamente debe formar ingenieros, sino que formar personas para una sociedad que demanda esos conocimientos de esa persona. Y normalmente, si uno mira la triada que tiene el proyecto pedagógico de la universidad, habla de la formación integral, y esa formación integral es la formación del ser humano a su interior, o sea, en todos sus principios y valores éticos, ese ser humano en relación con su contexto, porque por eso somos, el proyecto pedagógico nuestro se habla de solidario, o sea, en el contexto. Y tercero, pues el ser humano profesional. Cuando combinamos en debida forma esas tres elementos del ser humano, pues tendremos un profesional íntegro. Cuando yo soy respetuoso del otro, cuando yo soy responsable con el otro, cuando yo soy responsable conmigo mismo y hago todo y me cuido, ¿no? Tal como nos lo pide la UNESCO para los estudiantes del siglo XXI. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar muchísimo en estos procesos. Entonces, si no hay más preguntas, seguimos. Bueno, esta actividad se abrió el 23 de octubre y va a finalizar el 6 de noviembre. Vuelvo y digo, no hay que enviar documentos para que se califiquen, pero sí tienen que publicarlos allí en el foro. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes tienen que haber publicado ya cuáles son los puntos de control de las variables que están leyendo para que su compañero, a partir de esos datos, construya la programación o defina la programación, cómo lo va a hacer para que esto le funcione en esa debida forma. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la primera parte, la actividad 1, era saber con quiénes contábamos. Hay grupos que no contaron sino con 2, otros con 3, otros con 4. Y pues de aquí en adelante, ya definitivamente el que no participó y va a esperar al 20 de noviembre, pues qué pena, pero no podré yo darles ninguna calificación, porque estamos hablando no solamente de este proceso de aprendizaje de esto, sino de la formación integral. Entonces, quiero que esto quede claro. Entonces, fíjense lo que se nos está pidiendo aquí. TeamSpeak es una aplicación que no es gratis, pero que permite que nosotros tengamos unos canales gratis.
y cuando uno selecciona esos canales, le dan hasta 4 canales de 8 campos cada canal. O sea, yo puedo publicar 8 variables en cada canal, y si tengo 2 o 4, pues podré tener 16 o 32 variables publicadas en TeamSpeak. Entonces, por eso se pedía que se definiera quién iba a ser el administrador de TeamSpeak y que publicara, obviamente, la información del canal ID, canal 1, digámoslo así, que lo hemos aquí en esta presentación y en la guía se ha llamado como canal S para hablar de sensores, la clave para escribir en el canal S, la clave para leer en ese canal, y lo mismo para el canal de los actuadores. Entonces, si hay cuatro estudiantes, pues en el canal de sensores aparecerán apenas ocupó 4 campos y en el canal de actuadores 4 campos. Entonces, además, ustedes pueden hacer uso del resto de los campos. Eso no hay una camisa de fuerza que es que tienen que ser el campo 1, 2, 3. No. Ustedes podrán decir, miren, nosotros por aquí vamos a publicar una grafiquita de no sé qué cosa. Lo podrán hacer. Entonces, lo primero es definir, que ya muchos lo definieron y lo han publicado. Lo segundo es que como ya los que construyeron el nodo de manera local, lo construyeron con códigos para trabajarlo de manera local, ahora lo que entendemos nosotros es que hay que modificar o ajustar ese código para poder subir esa información a la nube. Entonces, habrá que incluir librerías necesarias y las líneas de código para poder enviar esas variables asignadas a la plataforma TeamSpeak y poder leer la información que publica su otro compañero. Entonces, ahí es la importancia del administrador, que debe decir, mire, en el canal 1, en el canal S, el campo 1 se va a publicar el del estudiante 1 y así sucesivamente. Y en los actuadores, pues ahí van a publicar lo de los actuadores, ¿no? En los actuadores pueden hasta buscar los gadgets que hay allí para poner el LED encendido, el LED apagado, el LED medio encendido, cosas de esas que se pueden hacer. Una vez hayan hecho los ajustes de código, pues deben de empezar a proceder a la carga del código en la tarjeta y verificar el funcionamiento. Cuando esto ocurra, pues ya pueden publicar la información. Y es cuando ya empiezan ustedes a compartir esa información y hacer ajustes finales. Por decir algo, alguien me preguntaba, no, es que yo no voy a trabajar con LED en lugar de trabajar con un relevo. Bueno, y si a mí mi compañero me está diciendo que tiene 3 puntos de inflexión o 3 puntos de control, entonces, si era, por decir algo, mover un ventilador, pues yo tendría la necesidad de tener a la salida una señal PWM que me trabajara, ejemplo, al 30%, al 60% y al 90%. Cuando más se necesita que el ventilador esté funcionando, le mandaría un PWM del 90. Cuando está entre dos valores de la variable, 60% o menor de eso el 30 o menor de eso el 0 o el máximo pues a todo tope al 100%. Porque yo comprendo que ustedes ya debieron de haber visto señales PWM, si vieron microprocesadores, vieron también algunas cosas cuando por allá movían el carrito con las diferentes señales. Y aquí está lo harto de lo que a mí no me gusta, es de estar amenazando. Quien no haya participado ya en esta actividad, al cierre de esta actividad, no tendrá calificación alguna en esta etapa, ni obviamente ni en la etapa anterior. O sea, ya ha perdido 90 puntos, porque la etapa 1 vale 40 puntos, la etapa 2 vale 50 puntos y la etapa 3 vale 60 puntos. Entonces, ahí es donde yo los estoy invitando. Yo vuelvo y digo, no me gusta, pero estar amenazando, pero pues a veces las circunstancias nos obligan. ¿Qué es lo que tienen que entregar? El diagrama del circuito de la solución individual, o sea, cómo quedó su nodo finalmente, con el sensor, con el actuador, cuál es el código incorporando el uso de la red Wi-Fi, o bueno, porque algunos compraron Arduinos Uno, van a tener que montarle o una tarjeta, un escudo de Ethernet, o montar un escudo de Wi-Fi, o un escudito de SP8266, que yo lo he dicho varias veces,
tiene sus detalles para poderlo operar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es la parte individual. La parte colaborativa, pues ya debe estar funcionando el TeamSpeak. Por lo menos yo lo que hago normalmente es que en mi celular voy adicionando los ID de cada grupo y puedo ver los datos. Y ahí uno puede ver cuántos estudiantes finalmente por cada grupo están subiendo datos. Y entonces a eso se refiere la publicación de datos. Esta es una etapa colaborativa, finalmente, ese pedacito. Ahora, esta página de Arduino Cloud le permite a uno publicar, no los datos, sino publicar el proyecto. Entonces, uno puede crear una cuenta, esa cuenta es gratuita. Si uno llega a comprar algún Arduino tipo Cloud, Arduino IoT, no sé qué, ellos le permiten ahí hacer un montón de cosas. O sea, además de publicar un nuevo proyecto, pero dentro de la publicación del proyecto tiene cosas como estas. Yo genero un nuevo programa, me queda generado de esta manera, ¿no? Pero además puedo subir mi diagrama circuital, una fotografía del diagrama. Puedo subir el esquemático y puedo subir una información del programa. Entonces ustedes pueden ver aquí el autor, quién fue, cuándo lo subió, cuál es la versión. Y entonces aquí le muestra una serie de elementos que es lo que tiene todo el sistema. Entonces ya aparece lo que aparece hoy en los GitHub del README como un documento para que uno se entere qué es, ¿no? Esto, digamos, esto lo usamos nosotros en proyectos que hemos trabajado con la alcaldía de Neiva, donde pues queríamos dejar evidencia de todo el proyecto como tal y sirve para tener como una buena evidencia. Entonces, si algún grupo lo quiere hacer así, bienvenido sea, es experimentar, pero fíjese que nos está permitiendo tener todos los dashboards de los IoTs que uno programe, que uno arme. Fíjense que en el programa, vamos a verlo ahora más en detalle, yo siempre hago una descripción al inicio del programa, ¿no? Entonces, no de medición variables, le puse 1.0, cómo se llama el archivo, qué tipo de procesador estoy utilizando, qué biblioteca estoy utilizando para la programación de ese procesador. Aquí, pues hoy en día ya no hay esta biblioteca para esto, sino ESP32 como tal. ¿Cuál es el compilador? El Arduino 204. Ya estamos en el 2.2, si mal no estoy. ¿Quién es el autor? Pues pusimos, ¿y qué hace? Una descripción. Y aquí nos va a quedar la fecha, la creación y pruebas de envío de datos. Entonces es un encabezado porque eso es como si a uno le envían de un informe, pero sin página principal o sin título, ni nada, queda uno perdido sin saber de quién es, ¿no? Y aquí uno empieza ya a tener los códigos. Fíjense que en este código que se ve aquí, ustedes se dieron cuenta que era para enviar temas medioambientales. Entonces, para ESP32, tenemos la biblioteca de TeamSpeak, tenemos la biblioteca de Wi-Fi, tenemos la biblioteca de cableado Wire, porque este cableado es un sistema de comunicaciones, yo les decía la vez pasada, el I2C específicamente. La biblioteca para los sensores, este es el sensor de HT, que puede ser el 11 o el 22. La biblioteca para este otro sensor, que este es un sensor de presión atmosférica, el 180, pero pues la que sirve es esta. Yo también les decía, han publicado demasiadas bibliotecas y a veces uno coge y no funciona, entonces perdido el tiempo. Definimos que es parte de esa planeación, por eso se pedía que en la primera actividad se hiciera una planeación, cuántos puertos tengo, cómo debo colocar las cosas. Porque fíjese que uno de los problemas que tiene el Arduino digo yo, el ESP32, es que cuando yo uso el Wi-Fi en ese ESP32, una serie de puertos de conversión análogo digital no los puedo utilizar.
porque este señor se lleva todos esos puertos. Digamos, son los que llaman ADC 2. Y nos queda solamente libre los 8 puertos ADC 1. Entonces yo tengo que saber en dónde voy a meter mis pines, dónde voy a conectar. Entonces yo defino un pin, el 13 para conectar el DH11, el 32 para conectar el pin de datos del M35, que es un sensor de temperatura. Aquí está el LED interno de la tarjeta, que lo utilizo como información para saber si se conectó o no se conectó. Defino también el valor de referencia de la conversión análogo digital. Defino también la resolución de esa conversión análogo digital. Yo le estoy diciendo que 3300 milivoltios. ¿Por qué? Porque es que ella trabaja en los valores que trabaja esta tarjeta es en milivoltios y en milisegundos. Y le digo que la resolución es de 12 bits. Entonces, en este elemento, nosotros hacemos lo que se conoce en cualquier sistema de programación, fundamentalmente en C o en C++ o en C#, todas las variables globales están aquí definidas, o las bibliotecas y las variables globales. Después inicio otras variables que son globales, pero que ya son información propia de este Wi-Fi, como es la identificación del canal o del servicio de red inalámbrica, el password de esa red y lo que hemos dicho, el ID de sensores, las claves para escribir y leer de los sensores, el ID de los actuadores y las claves para leer y escribir o escribir y leer de los actuadores. Ahí si ustedes pueden dar, pues el sistema de haberme botado cuando lo corrí algún error, porque estoy definiendo elementos iguales. Después tengo que crear los objetos, porque acuerden que esto es un programa orientado a objetos. Tengo que definir que el cliente de Wi-Fi lo voy a llamar cliente, que el DHT que voy a utilizar es el DHT22 y que está conectado en el pin 1, que por acá había dicho que el pin 1 equivale al puerto 13, y que el sensor de presión que estoy utilizando lo voy a llamar BMP. Y creo unas variables como temperatura, humedad, presión, altitud, temperatura en grados centígrados, temperatura en grados Fahrenheit. En grados Celsius, perdón, porque ya me han dicho varias veces que se dice grados Celsius. Y hacemos el arranque. El arranque es decirle que se inicialicen todos estos elementos. Inicializamos el monitor serial del Arduino, del ID de Arduino, y hacemos una espera de 1 segundo. Inicializamos la red Wi-Fi, entregándole el nombre de la red y el password. Hacemos una rutina hasta que se conecte a la red. Entonces, mientras está en esa rutina, nos está diciendo que está conectando a través del monitor serial. Y cuando ya se conecta, nos envía un mensaje conectado a la red Wi-Fi. Uno puede colocarle aquí que se conectó a la red y ponerle 2 puntos y después decir que imprima el SSID para saber en qué red se conectó. Y por último, pues arrancamos el cliente de TeamSpeak. Entonces ya con eso hemos inicializado los elementos por primera vez en nuestro servicio. Y aquí ya empezamos, obviamente, a leer valores. Este es, digamos, es todo lo que él va a hacer aquí. Yo lo único que he hecho aquí es pegar algunas cosas, no está publicado algo que ya hemos hecho, pero aquí yo estoy diciendo que es para el caso de las lecturas, que voy y leo en el campo 1 de este ID, o sea, del canal que aquí yo identifique, el puerto o el campo 1 y le doy la clave de lectura. Lo mismo para el 2, para el 3, para el 4. Aquí estoy enviando. Y abajo lo que estoy haciendo es que estoy imprimiendo en el monitor serial, pues esas lecturas que estoy haciendo. Y por último, pues un retardo de 10 segundos para volver a leer. Recuerden que yo les decía la vez pasada que TeamSpeak tiene, por ser condición de gratuidad, pues no permite que uno
esté enviando datos antes de 15 segundos o leyendo o tratando de traer datos por debajo de 10 segundos. Entonces, por eso hay que poner esas restricciones de retardos. Cuando yo doy este comando de delay, lo que hace uno realmente es que el Arduino queda quieto. Si yo utilizara, digamos, un microconteo con microsegundos o milisegundos, el Arduino sigue operando. Él aquí lo único que hace es que se detiene totalmente. Si de golpe llega una interrupción, si se diera una interrupción por algo, pues no la iría a tener en cuenta. Aquí temas que estamos trabajando. Cómo yo puedo leer los sensores y después decir que quiero tener un número de 10 lecturas y poder obtener el promedio de esas 10 lecturas. Si a mí mi Arduino o mi ESP32 o 8266 está trabajando muy rápido los datos, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo lo que puedo es sacar promedios y enviar cada 30 segundos o cada minuto un dato. Y entonces así no utilizo los 3 millones de datos que tengo permitido en las cuentas gratuitas por año en esa plataforma TeamSpeak. Hay funciones como SmoothTH, que ella lo que hace es hacer ese elemento de obtener promedios, ¿no? Esto simplemente es mostrándoles algunas. Entonces yo puedo crear una subrutina que se llama SmoothH y me hace todo el promedio. Al final me devuelve el promedio para que yo lo pueda publicar. Esto es solamente carpintería, pero lo traigo a colación para no meterme en lo que ustedes están haciendo. Y por último, de todos estos temas, está lo que crearon ya, lo que creó uno de los administradores de cada grupo, pues la cuenta en TeamSpeak. Sabemos que las cuentas libres hoy se tienen 4 canales. El tiempo de cómputo son 20 segundos, o sea, cada 20 segundos MATLAB ya hace cómputo. Y si mandamos los datos antes, pues ahí tendríamos algunas dificultades. Estamos limitados a la compartición, si vamos a compartir no vamos a dejarlo abierto, sino para compartir mediante correos. Solamente podemos compartir hacia 3. No podemos subir imágenes y no podemos enviar mensajes. O sea, esto es lo que no nos permite. Y fíjese que nos permite 3 millones de mensajes por año. Un total de 8.200 mensajes por día. Pero si uno va a adquirirlo, pues aquí por lo menos están diciendo que 2 unidades, $45 cada una, $90 y los tendrá uno que pagar. Obviamente se mejora notablemente todo lo que nos da. Aquí es el ejemplo de lo que tenemos creado en el CECAP de Neiva para hacer mediciones. Este fue creado en agosto del año pasado, este fue creado en febrero del año 2020. Entonces tenemos cosas de creación de. Y aquí tenemos cómo uno configura el canal. Entonces, el nombre, pues obviamente por ahí una recomendación en la descripción, toda la carreta que uno quiera decir y los 8 campos, ¿no? ¿Cuáles son esos 8 campos? Obviamente deben de estar relacionados con la tabla. Esta tabla, vuelvo y digo, aquí el sensor tiene un asterisco que dice, no es lo recomendado, pero no es lo obligatorio. Para que no después, no, es que no lo conseguimos, ¿no? Entonces, fíjese que lo que yo recomiendo es que el canal 1 lo utilicen para sensores y el canal 2 para actuadores. Y por último, donde nosotros podemos traer la identificación del canal, la llave o la clave para escribir, la clave para leer, y aquí normalmente uno no debe adjuntar más notas. Cuando yo quiero leer y escribir, entonces tenemos, bueno, ya lo hemos visto hace un momento, que podemos enviar los valores y cómo los estamos enviando. Seteamos el campo y le decimos que al campo 1 y el nuevo valor, al campo 2 y el nuevo valor, y esos valores pues vienen de atrás, ¿no? De lo que hayamos obtenido en todo este tema. Entonces,
nosotros debemos de verificar todos estos temas, de tener la librería de TeamSpeak, la librería de Wi-Fi, tener las credenciales de la red Wi-Fi que vamos a usar, tener el APK de escritura y de lectura de los canales, haber desarrollado el diagrama de flujo del programa, obviamente, porque si no, y tener claro cada una de las conexiones. Entonces, no sé si hay preguntas. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo varias preguntitas. Eso es lo importante. Digamos, por ejemplo, yo ya sé todo el montaje, es más, yo ya estoy publicando mis datos de mi variable, ya estoy viendo el comportamiento allá en los Gauss o en el dashboard que tiene el aplicativo. La primera pregunta es, ¿eso lo debemos de colocar público o privado? Público. Toca Ah, ok. dejarlo público, porque si lo dejamos privado, entonces sus compañeros no podrían subir, pero no podrían darse cuenta que está ocurriendo. Entonces, fíjese que uno tiene ahí, yo ya voy a ir abriendo, me perdonan que no lo hubiera abierto, voy a ir abriendo TeamSpeak para mostrarles que uno tiene esa doble posibilidad, ¿no? Ojalá no me hayan cambiado la clave. A ver si entra. Bueno, ahí entró. Entonces, Sí, fíjense que ok. nosotros, aquí en los canales, yo digo mis canales y me aparecen solo mis canales. Pero si yo abro este canal, yo tengo la posibilidad de ser privado, de vista privada, que es lo que están viendo ustedes ahí, ¿no? Ese es el canal de vista privada y el canal de vista pública, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de muchas cosas. Eso es, si ustedes cogen este código y en cualquier aplicativo que le permitan acceder a este canal de TeamSpeak, llámese IoT, se me olvidan a mí las apps que se tienen para eso. Hay una app de Team y hay una app que están. El de Team se llama TeamView, como para verlo, y el otro se llama Pocket IoT. Esos dos le permiten a uno, pues, agregar ese numerito y tiene uno acceso al público. Aquí está lo del seteo del canal, ¿no? Uno puede escribir, digamos, nosotros lo tuvimos conectado a un sitio externo. Aquí no está dando pues hasta dónde está el tema. Cada vez que yo haga modificaciones, yo tengo que salvar la situación. En compartir, entonces me preguntan si va a ser solo privado, si va a ser para todas las personas que tengan cómo acceder o va a ser para algunos usuarios. Recuerden que allá cuando yo digo que share solamente me va a permitir 3 usuarios. Aquí están los API keys para leer y para escribir. Puedo regenerar nuevas claves. Si yo regenero, pues tengo que volver a entrar al código de Arduino y cambiarlo. En el ID de Arduino cambiar. Y si yo quiero seguir exportando o importando datos, pues yo puedo llegar a esta tabla. Pero aquí se tiene muchas ayudas. Hay una excelente documentación de esta página, de todo lo que uno puede hacer para escribir, para leer, para preparar y analizar datos, ¿no? Entonces, Profe, yo le recomiendo, dígame. una pregunta con respecto a los datos que se suben. Por ejemplo, yo hago todo el módulo y hago una carga de datos. Cuando Sí, mi compañero los va a leer, yo debo tener mi sensor emitiendo 24 o claro. solo, eh, Toca o dejarlo solo, conectado. Lástima que esta noche no tengo mi cámara móvil para mostrarles los sensores que tengo conectados. Estos datos que ustedes están dándose cuenta ahí, mire lo que dice, la fecha, 25 de octubre a las 7:06:21. Este otro dato estaba hace unos minutos, ¿no? Pero bueno, sí, fíjese en aquí. pero
Pues, profe, pues lo que pasa es que nosotros, bueno, en el caso mío yo no tengo así una infraestructura de pronto como la que tenga usted, y el sensor lo tengo conectado al computador y pues para dejarlo 30 días conectado ahí por si un compañero decide en algún momento descargar los datos. Mire, yo les voy a decir algo muy simple. Ustedes con el sensorcito, con un adaptador de celular y con el cable de celular, simplemente lo conectan y lo dejan por ahí en algún rinconcito. Lo importante es que donde esté recibiendo la señal del Wi-Fi donde está conectado. Ahora, si hay dificultades, pues ustedes se ponen de acuerdo en el foro. Mire, voy a transmitir los datos de tal hora a tal hora, tales días, porque es que yo me conecto es por el internet de mi celular, ¿ya? ¿Sí me hago comprender o no? Para aclarar ahí a mi Sí. compañero ingeniero, es que usted no necesita la computadora para transmitir. Con que usted haya hecho la configuración del módulo y lo deje programado, ya simplemente con un adaptador sí, como dice el ingeniero, de celular con puerto tipo C, lo deja conectado y ya. Y lo deja pegado a la Claro, luz y ya, eso transmite solo. No necesita estar con la computadora 24 horas conectada. Desde que esté programado y funcionando inicialmente y que usted en su monitor de control serial que tenga en el programa de Arduino IDE, si ya está transmitiendo y está enviando, ya usted lo puede desconectar y ya trabaja solo. claro, Bien. esa es la idea. Es que eso es como funcionan los nodos. Por No, eso, pues, fíjese, profe, pues lo sí, que pasa es que dígame. como no tengo tanta experiencia en esos dice uno, pues como Sí, yo sí. compré una tarjeta pues de la baratica, la más baratica del mercado, pues digo, no, pues dejo eso conectado 30 días y me va quemando cada rato. No, no, no. O sea, ahí desde que usted tenga un buen adaptador, yo no sé qué celulares tendrán ustedes, pero un adaptador de un celular de buena marca, pues esos adaptadores son buenos. No les estoy diciendo que van a conseguir de un iPhone, cosas de esas que son súper regulados, pero un Motorola, un Oppo, cualquiera de esos otros adaptadores. Yo lo que hice fue comprar en el comercio un adaptador con 4 puertos USB de alimentación. Entonces, yo ahí tengo 4 cables conectados a ese bloquecito, y ahí tengo en este momento, pues llevan, se pueden dar cuenta, 2020, ¿no? Están conectados, pues obviamente hemos hecho algunos cambios, algunas cosas, y los hemos tenido en la calle, los hemos conectado con celdas solares, con paneles solares para mediciones medioambientales, especialmente material particulado. Hemos utilizado unos sensores, esos sí son un poquito costosos, pero los hemos puesto en la calle y se han durado, pues los que se robaron no tanto, pero los que terminaron funcionando duraron casi 2 años colgados en los postes sin ningún problema. Los otros porque nos tocó ponerlos en un sitio que no nos dieron permiso para subir más de 4 metros, pues los bajaron a pedradas muy seguramente por lo que uno encuentra los destrozos que hicieron, ¿no? Por robarse la cajita, porque la primera pedrada se la pegaron al panel solar, que era un poquito grande, de 6 vatios. Pero fíjese que con cualquier adaptador que ustedes tengan, que cumpla con el conectorcito del ESP8266 o 32, que normalmente es un USB-B, tipo B, no tipo C. Ya no sé los últimos, creo que ya están viniendo en tipo C, pero uno con cualquier adaptador de esos puede funcionar, no hay ningún problema. ¿Más preguntas? Y además el consumo ingeniero de eso es muy poquito. Por ejemplo, yo lo tengo aquí consumiendo y le estoy haciendo un cálculo de consumo de corriente y no me llega ni siquiera a 1 amperio. Me llega como a 700 miliamperios nomás. Entonces, realmente el consumo de eso es mínimo. No, no, claro, es que el Arduino por sí, por cada puerto conectado máximo puede dar 40 miliamperios. Y si yo tengo 2 puertos conectados, pues son 80 miliamperios, más el consumo interno del otro es 80, son 160 miliamperios. No, yo he hecho varias pruebas y no me consume tanto en las cargas, ¿no? Y eso que le tengo diferentes tipos de sensores. Hay uno que tiene 3, 4 sensores, otro con 2 sensores, pero el consumo es mínimo.
Es Lo que más, pasa, en estas de lectura alterna de las pinzas amperimétricas, los consumos son mínimos. Sí, alguien iba a decir algo, qué pena. sí, tutor Pedro, buenas noches, muchas gracias por su consejo y por su ayuda. Tutor Pedro, una pregunta, Señor. El compañero Farney, en este caso, de hecho, él dijo, yo me voy a encargar de la administración de TeamSpeak. Sí, Él ya administra TeamSpeak. Yo ya tengo el circuito ya implementado, ya tengo la tarjeta Wi-Fi, ya la compré como tal. Ingeniero, una pregunta. En el código Arduino que yo inicialmente hice solamente para que el programa, el nodo local, me tomara la lectura, en este caso de humedad como tal, de diferentes, bueno, si estaba muy húmeda, si estaba seca, si estaba árida, sí. etcétera. Entonces, una vez que tengo, yo debo de cierta manera, tomar el código que ya hice, incluirle, digamos, la tarjetita Wi-Fi como tal, y una vez que ya lo haga, ahora sí le pido al compañero Ferney, digamos, todas las credenciales para yo poder conectarme de cierta manera como si eso fuera un servidor y yo un cliente. ¿Es así, tutor Pedro? Mm, tiene de sí y de no. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo se lo explico? A ver, voy a tratar de explicar. Usted lo que va a hacer es que va a ir y escribir en una porción de memoria en la nube la información de lo que usted está leyendo. ¿Listo? Ahí no, ahí usted es el que publica, porque fíjese que ya en este tipo de arquitectura ya no somos clientes servidores, porque el cliente servidor es que el servidor tiene todo dispuesto y yo lo único que hago voy y traigo, y llevo y traigo y ya. Aquí no. Aquí es otro tipo de arquitectura diferente a esos principios que siempre nos han enseñado a nosotros como esclavos, como punto a punto, como cliente servidor. Entonces, aquí lo que usted hace es subir y publicar una información. Y lo que hace su compañero es ir y leer esa información. Él no, en el cliente servidor usted puede ir a buscar varias cosas que están en el servidor. Aquí él lo único que va a buscar es el valor de lo que usted publicó. Con base en ese valor, él lo que va a hacer es crear el sistema de control de la variable que usted midió. Y a su vez, si fueran los dos únicos en el grupo, usted tendría que estar controlando la variable que él lee. Entonces, en el TeamSpeak, canal 1, van a estar ustedes los dos subiendo las lecturas de los sensores que tiene cada uno. Usted tendría el de su sensor, Ferney tendría el del sensor de él, en el canal 1. En el canal 2, tendría usted que estar publicando el resultado de ese control. ¿Ya? Usted va y lee en el canal 1 y escribe en el canal 2 el resultado de ese control. Ejemplo, voy a controlar la intensidad de luz. Entonces, en el canal 1 me está llegando que está al 50% la iluminación de la casa de mi compañero. Entonces, yo tengo que escribir en el canal 2 que mi sistema de control está haciendo, voy a decir alguna barbaridad, PWM al 50%. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Fíjense que aquí somos pares, aquí no somos clientes servidores, sino pares. Entonces, eso es lo que, por eso la exigencia de la actividad 1, para mí lo más importante era la actividad 1. Ya el resto se desarrolla mucho más suave, porque ya hemos comprendido que en este tipo de arquitecturas, donde todas las cosas están diciéndonos, informándonos, contándonos qué les está pasando, nosotros podemos hacer como un MQTT o como un broker, podemos hacer ir y buscar esa información. En los MQTTs, lo que yo hago es suscribirme para poder tener esa información en los componentes de este mismo práctico, de este mismo curso hechos en años atrás, pues teníamos la utilización de MQTT, pero pues habían siempre dificultades con conseguir los buenos y que pudiéramos ver datos y después bajar esos datos y analizarlos se volvía engorroso.
porque tenemos que partir también de Python, coger y leer en Python ese MQTT o ese broker que me estaban publicando y hacer cosas de estas. Aquí encontramos que TeamSpeak nos da toda la información, entonces yo después lo único que hago es crear unas 2, 3 líneas de código para leer, ¿no? Y traigo esa información a mi sistema. Entonces, eso quiero que entienda, que no es un cliente servidor, que en el fondo parte de ese mismo principio, pero es que en un momento dado, el canal 1, usted es el servidor y en el canal 2 usted es el cliente, ¿no? Es más o menos esos principios, pero sí debemos de ir como rompiendo esos paradigmas de que solamente estructuras como esa, cliente-servidor. Es por eso es servicios telemáticos, ¿no? Esa es la razón de ser de cierta manera esto. ¿Más preguntas, más dudas? Sí, profe. Respecto al grupo, nosotros solo vemos 3 personas que estamos reportadas. Digamos, la reorganización la podemos hacer, no sé, libremente Claro. para poder leer entre nosotros 3, porque pues no hay más nadie. Claro, la idea es que no sea usted con usted, ¿sí me entiende? Que usted es el estudiante 1, usted publica la variable 1 y lee la variable del compañero 2. El compañero 2 lee la variable suya y controla la variable compañero 3. Y el compañero 3, esa variable de él se la va a leer el compañero 1. ¿Sí me hago entender? Hay que hacer la reorganización de tal manera que no me toque a mí mismo. O sea, que yo leo mi variable y yo controlo mi variable. Esa es la idea de este ejercicio. Por eso les he escrito, reajusten la tabla, ajustenla bajo esos criterios, que no se repita, ¿no? No es que somos 3, entonces trabajamos 2 emparejados y el otro solito, no, ahí uno puede correr, bajar ¿cómo se llama? Las celdas de la tabla y decir, para que queden los 3 o sea, leyendo 3 variables y controlando esas 3 variables. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok, Tutor más Pedro, otra pregunta, pero no, tutor. tranquilo. Tutor, obviamente lo que se quiere es como si fuera, de cierta manera, un sistema cerrado, ¿verdad? Que haya como una retroalimentación y yo estoy mirando cómo está funcionando todo, ¿verdad? Un feedback. Sí, Una vez que ya yo, digamos, para implementar ese feedback como tal, yo debo, en este caso, dejar el circuito conectado para que, digamos, puedan, en este caso, monitorear el sensor de humedad de manera que puedan, en este caso, capturar esos datos. ¿Cierto? sí, ¿Cierto, claro, Pedro? claro. Pero Doctor Pedro. vuelvo y decimos, si hay problemas como el que nos comentaba su compañero hace un momento, que es quien no tiene toda la infraestructura en la casa o que no está y que le toques con el internet del celular, pues pónganse de acuerdo en el foro. Miren, publiquemos datos de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿no? Ustedes se ponen de acuerdo. No, 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 aprovecho enseguida, tutor Pedro, a decirle a Javier que si quiere entonces yo puedo coger el administrador de TeamSpeak y pues yo no tengo problema en que él quede conectado, pues no, es que el TeamSpeak no tiene problema. Ustedes pueden apagar el computador que el TeamSpeak sigue trabajando. No, él no tiene problema. Administrar sí, el claro, TeamSpeak yo me no. refiero a que no hay problema que Es el sí, nodo apagado, eso, de ¿no? acuerdo. Yo no puedo, o sea, si yo tengo un portátil en mi casa, es lo único que tengo y me lo tengo que llevar, pues obviamente no podré energizar el nodo. Pero los nodos, vuelvo y digo, los nodos se pueden energizar con cualquier adaptador de telefonía, de cualquier teléfono celular. ¿Por qué? Porque se estandarizó desde hace algunos años los tipos de conectores y el voltaje del adaptador. Todos los celulares, el voltaje de salida de su regulador son 5 voltios. Esos 5 voltios que entran por el puerto USB del módulo ESP8266 o 32, él recibe los 5 voltios. Es más,
Si yo tengo sensores que trabajan a 5 voltios, que eso hay que tenerlo en cuenta, si yo tengo sensores que van a trabajar a 5 voltios, pues yo simplemente por los pines que se llaman Bin y tierra de mi dispositivo, por ahí me salen los 5 voltios. Pero si yo tengo dispositivos que trabajan solamente a 3.3 voltios, como los sensores estos I2C, cosas de esas que son más delicados, pues yo tengo que trabajar con 3.3 voltios, que también el SP32 y el SP8266 tienen una salida de 3.3 voltios y un ground para esa salida. ¿No? ¿Me hago entender ahí frente a eso? Sí, tutor Pedro, yo me refería era a la conexión Wi-Fi como tal, o sea que todo el Claro. tiempo el modem esté prendido y no hay problema. No hay problema Claro. porque claro, yo apago el computador, es como cuando uno apaga el computador y Pero su otro... modem sigue encendido. Claro, perfecto, muy bien. Sí, a eso me refería. Yo por lo menos tengo fibra, tengo no sé cuántos megas y bueno, pendejadas de esas, pero a veces se encuentra uno que cero datos. Y eso es porque los señores operadores, y eso que estoy con de esos más conocidos, los señores operadores son mala gente. Cuelgan, ofertan unos servicios que se supone que el reuso no puede estar muy grande. O sea, cuando hablo de reuso es que en ese mismo canal pueden haber 255 clientes o 1024 clientes, y dependiendo del número de clientes, así es la tarifa. Cuando uno paga un poquito más, pues obviamente entendería que va a tener menos clientes, pero uno encuentra que a determinadas horas, y he notado que a esta hora es una de esas horas grises, en que se aumenta el número de usuarios en ese mismo canal, en ese mismo, bueno, tiene un nombre especial, se me fue en este momento, entonces empezamos a pelear ya no por los megas, sino por los kilos, ¿no? Eso hace que el servicio decaiga un poquito, desmejore un poquito, ¿no? Si uno hace una medición de la velocidad del internet en este momento, uno ve cómo está bastante caída, pero a las 5 de la mañana, pues tiene uno toda la capacidad del canal, ¿no? Los DSLAN que se tienen instalados para eso, pues son altamente inflexibles frente a los pobres usuarios. Pero entonces uno comprendería eso. Yo digo, bueno, si yo no tengo en un portátil y el internet que tengo en mi casa es el que tengo en mi celular y me voy, pues va a estar apagado. Entonces, el grupo puede decir, bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a leer datos en tal ventana de tiempo. Y se leen los datos en esa ventana de tiempo. Lo importante es poder tener que yo sí estoy leyendo lo de mi compañero y sí estoy publicando el control de mi compañero. ¿Ya? Esa es la parte de lo que queríamos hacer. ¿Más preguntas? Pues, profe, por el momento, pues, lo que yo entiendo, ahorita vamos a hacer la subida de datos. De Sí. pronto va a haber alguna nueva, no sé, nuevos CIPAs o una videoconferencia ya cuando sea la opción de la descargada de datos y el Claro, manejo de los actuadores. claro, yo les dije, ¿por qué hacíamos esa primera fase, perdón, esa primera actividad? Era para que ustedes cacharrearan de manera local. Ya esos datos que están viendo en sus monitores seriales, pues esos datos empiezan, ahora hay que subirlos. Y la mejor evidencia es subir y entrar a una TeamSpeak y ver que están ahí los datos y que se están publicando, así como yo les acabo de mostrar de lo que me está ocurriendo a mí en este. Bueno, ahí acaba de cambiar, miren. La humedad aumentó al 38%. La temperatura sigue estando al 35%. Mire esta tabla de comparación de los 3 últimos días de temperatura en Neiva. Pues concurren los 2 últimos días, o sea, no el día de hoy, pero los días anteriores que han estado en 39 grados Celsius una buena parte del tiempo, ¿no? Entonces, fíjese, aquí sigue la humedad aumentando. Esto es el nivel de CO2, que está relativamente bueno, pero la calidad del aire ha estado muy variable, porque a esta hora es la hora que empiezan a llegar los carros al conjunto donde vivo, y el aire, pues la gasolina, los quemados llega rápidamente acá. Y hay otros temas, aquí hay otro tema de humedad, ¿no? Y la iluminación, pues está constante. Si yo apago la luz en este momento de la oficina,
ella debe cambiarnos en un momento dado. Yo sé que ahora ya no me van a ver en la cámara porque pues quedé muy oscuro, pero alrededor de unos, este salió a las 6:21, este a las 10:21, o sea, en 4 minutos vamos a tener la siguiente lectura, donde nos va a mostrar un bajonazo de la iluminación. ¿No? Tutor Oh, Pedro, una pregunta. cuénteme. Se me ocurre lo siguiente, no sé, a nivel individual uno puede, digamos, crear una cuenta en TeamSpeak y uno puede, en este caso, simular, digamos, si su programa está, digamos, trabajando adecuadamente y sería mucho más fácil, digamos, interactuar con los demás compañeros, ¿cierto? No, pues es que si ustedes crean una cuenta y ahí tienen harto espacio para probar y quitar, o sea, el administrador les puede, por eso digo, ustedes tienen 2 canales, aun cuando el servicio es de 4 canales, ustedes tienen 2 canales. Esos 2 canales tienen 8 campos, son 2 o 3 estudiantes, pues les tienen 3 campos más para hacer pruebas, ¿no? Y simplemente es habilitar los campos y hacer las pruebas. Acuérdense lo que les estaba mostrando, los campos se habilitan aquí, 8 campos. Fíjese, para estos 8 campos yo tengo 3 nodos instalados. Este nodo, este otro nodo que tiene estos 3 elementos y este otro nodo que solamente tiene estos 2 elementos. Tengo 3 nodos instalados suministrando información al campo. Además, en el otro campo, pues en este momento no hay nada publicado, pero se tenían cosas como esa. Mire lo que yo les digo, cómo yo puedo colocar un LED indicador, ¿no? Es lo que se está haciendo aquí, un control de temperatura que está en ceros porque está desconectado todo el nodo. Esto es lo que queremos hacer y yo lo que quiero es que ustedes medio cacharríen un rato con estos elementos. Bueno, ya alcanzó a verme a la oscura, pensé que no me veía. Me puedo prender la... Vamos a ver si ya... ¿Sí ve? El tema de la iluminación. Bajó de 13 o de 14 al 1 a 1 lumen, porque eso está más o menos regulado en lúmenes. Entonces, es para que ustedes se den cuenta que estas cosas no funcionan instantáneamente. Pasaron, creo que 4 minutos. Aquí fue publicado a las 21 y este valor fue a las 28 y este valor a las 29. Pasó 1 minuto aquí, pero aquí pasaron más de 4 minutos, ¿no? Porque coincide en el momento que se envía el dato con que se cerró la ventana de tiempo del TeamSpeak. Son cosas de esas. Y hablando del programa, pues este es uno de los tantos programas que se han hecho. Aquí están las diferentes. Mire que aquí sí está corregido el error de lo que yo les decía a ustedes. Tutor Pedro, ¿lo puede ampliar un poquito más, por favor? Vamos a ver si me lo deja ampliar el coso este. ¿Dónde le dice uno que me amplíe la pantalla? Tutor Pedro, ¿pudiera copiar el código en Word y entonces ahí sí ya te puede... ¿Qué cosa tan buena, ¿no? Ay, Tutor Pedro, y una recomendación, lea la letrica pequeña acerca del reuso, por canal. Ay, Dios mío, yo también fui vendedor de servicios, dijo un amigo mío. No, eso está bien. Yo lo que quiero es que ustedes también sufran, no, entre comillas, sufrir entre comillas, para aprender. Con el tema de los códigos. Alguien me dijo, pero es que usted me dijo que usar esta biblioteca a mí no me sirvió. Yo le dije, es que ese es el gran problema. Escuche, que aquí me han dejado, vamos a decir, un nuevo, porque quien estuvo en el equipo en la tarde me dejó basura. Aquí sí yo puedo hacer, subir la letra menuda como la quieren allá. Entonces fíjense que aquí empecé, aquí faltaron cosas, vean, sí se da cuenta que no copié todo. Esas librerías que están atrás fue porque en algún momento hice algún ejercicio con ustedes, pero bueno.
Entonces, mira, aquí empiezan, porque esta está en librería del 8266 Wi-Fi. Entonces, todo lo que me genera esa librería Wi-Fi cuando lo instalo, ¿no? Aquí están, es que esta es una biblioteca, bueno, el mismo módulo. La librería de TeamSpeak, la librería de DHT, los dos elementos. Aquí voy a usar el 11, no voy a usar el 22. Los nombres de el nombre del canal de Wi-Fi, la clave, el canal ID para los sensores, el canal ID para los actuadores, las claves de lectura. Y aquí ya empezamos a decir que vamos a utilizar el DHT. Este va a ser nuestro objeto, se va a llamar DHT, que va a estar conectado en el DHT pin, que por acá dijimos que va a ser el 2 y que va a ser el 11. Habilitamos llamamos al objeto de Wi-Fi cliente. Y aquí en el setup empezamos. Yo le coloco que lo haga a esta velocidad en baudios, 115.200 baudios, un retardo muy chiquitico, 10 milisegundos. Después que se conecte a la red, que me diga cuándo está establecida y que termine en cliente. Entonces ya vamos ahí en cliente. Vamos en cuál cliente, ya no me acordé porque aparecen varios clientes. En clientes, el cliente de TeamSpeak. Hacia ahí vamos. Entonces aquí empieza el void loop. Y ese void loop, pues el problema es que ese void loop yo lo construí cosas. No, este no lo construí con subrutinas, que es lo que normalmente uno hace para poder mejorar la presentación y todo. Entonces, voy y leo la humedad de este cliente, ¿sí ve? Del DHT, leo la temperatura, verifico que esté funcionando, porque por cualquier cosa se puede desconectar y enseguida me va a enviar un error de ese sensor. Esta verificación creo que en todas las páginas que se tratan sobre estos dispositivos, los DHT, aparecen esos tres renglones. Y aquí lo que hago es enviar. Fíjese que estoy diciendo, coloque en el campo 1 el valor de la temperatura, que es esta variable de temperatura. Coloque en el campo 2 el valor de la humedad. Ya he subido eso. Ahora verifico que los datos sean enviados correctamente. Hago un HP code igual a 200, que es cuando TeamSpeak me dice, mire, no recibí sus datos. Si yo recibo un número diferente a 200, quiere decir que está pasando esto. Esto no es necesario colocarlo en el ejercicio con ustedes, pero para nosotros sí era fundamental hacerlo. Creamos un retardo de 15 segundos para cumplir con los elementos que nos exige TeamSpeak y enviamos los valores, leemos valores del canal A, o sea, el canal de actuadores. Bueno, que hay una cosa que no sé si eso esté funcionando, porque puse canal de actuadores en el 1 y vamos con la clave, si vamos a leer allí, vamos a leer lo que está allí. O sea, lo que hizo mi compañero de control, lo estoy trayendo a mi equipo para que en mi equipo haga control también. O sea, ir y volver, una cosa de esas, lo que hablábamos del imprimo por el monitor serial, imprimo el campo 1 y el campo 2 de esas variables y espero 10 segundos. Eso es todo lo que estoy haciendo aquí en este ejemplo que tenemos allí. Es que estoy leyendo el valor que me publica mi compañero para yo poder trabajar con mi variable, con la variable que yo estoy leyendo, poder trabajar. Es lo que está haciendo este código. Pues ustedes pueden imaginar, yo tengo cualquier cantidad de códigos. A veces le cuesta a uno saber cuál mostrar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, tutor Pedro, perdón, una pregunta. Ese código que usted acaba de mostrar, tutor Pedro, digamos, es el programa, digamos, ya modificado, pero que yo hice como administrador de TeamSpeak.
No solamente como administrador, sino como administrador del nodo que tiene usted en su casa. Ah, entiendo, ¿Ya? entiendo. Sí, sí, no solamente como administrador de TeamSpeak. Yo Sí, lo que utilicé fue los datos de TeamSpeak que me dio el administrador y ya. estoy subiendo, estoy escribiendo o estoy leyendo. ¿Ya? Tutor Pedro, o sea, más o menos como si fuera una situación ahí de full duplex. Sí, claro, claro, es un full duplex. Mire lo que estoy haciendo, mire. Fíjese que aquí estoy leyendo mis variables. En estos dos renglones estoy leyendo las variables del DHT11. Aquí las estoy leyendo, ¿cierto? Aquí las estoy publicando. Digamos, las voy a publicar en el TeamSpeak cliente. Pero por acá voy y leo los valores que mi compañero está diciendo que está haciendo para controlar mi variable. Y esto lo bajo. ¿Qué me sirve esto? Pues que yo puedo tener también una luz que me encienda o un ventilador que arranque para mejor disminuir la temperatura o un sistema de aspersión para bajar la humedad o para subir la humedad, perdón, porque estamos muy secos. Entonces yo lo puedo tener también. Entonces voy y vuelvo, lo que usted dice, full duplex. Aquí en este ejercicio, es ese código que muestro allí, es eso, es que estoy subiendo los datos a un canal y estoy leyendo, fíjese que aquí le estoy diciendo que esos datos los estoy subiendo, los estoy escribiendo, RAID-IP A, para que sepa, para después leerlos y poder hacer cambios. Esto es como si fueran full duplex, pero yo con yo, ¿no? Que no es lo que queremos hacer, ¿ya? Pero es eso. Yo a quienes saben que yo mantengo TeamSpeak abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, normalmente. Por algunas situaciones que nos ubican otras funciones, pues queda ya abierto el Microsoft Team, y no los puedo atender, pero quienes me han escrito y hemos buscado resoluciones y con algunos he tenido conversaciones hasta de más de una hora para ir viendo estos procesos. Pero nosotros, durante el componente práctico, tenemos 2 encuentros más. Quería hacer este hoy y llamarlo como CIPA para cumplir con un indicador de la escuela, pero la importancia es que, habiendo visto los resultados de esa primera parte, yo soy un poco enchapado a la antigua, entonces llevo mi base de datos diciendo, este estudiante publicó, este no, este sí. Entonces, cuando yo saco esos datos estadísticos, me angustio. No, me angustio no por mí, a mí finalmente, pues me pagan el sueldo y cosas de esas. Me preocupo es por ustedes, porque ustedes son los que están en ese proceso de formación y cuando están en este nivel ya están a puertas de salir. Muchos de ustedes ni siquiera han pensado en la opción de grado. Y este curso les propone en la fase 5 de eso, presenten una opción, un proyecto aplicado. Y estas son bases que sirven para elaborar ese proyecto. Ustedes no me van a creer. Estoy trabajando con un estudiante, un sistema de eyaculación, de electroeyaculación bovina, para tener las mejores pajillas de toros de muy buena raza y garantizar mantener un nivel de reses en el departamento del Huila. Y el sistema de control lo estamos haciendo inalámbrico para que el operario no se acerque al animal y no lo tensione aún más. Pues todas estas cosas sirven. Por ahí estoy dirigiendo un trabajo de grado de un muchacho que está trabajando en unos cultivos y lo que quieren es, con todo este tema del verano, pues hacer un ahorro de agua sustancial. Y es lo que está trazando o construyendo a través de Machine Learning toda la información, hasta qué nivel de sequedad puede llegar el piso sin que afecte la matica que estamos supervisando. Pues ya he encontrado arma una muy buena base de datos y a partir de ahí, pues ya se sabe en qué momento encender las motobombas para que el sistema de aspersión, pues aquí es una
irrigación diferente al gota a gota o al goteo, o es una irrigación para mantener siempre la humedad estable alrededor de los 30 centímetros del cuello de la raíz de la planta. Y hoy uno va a ese cultivo y lo encuentra como si no hubiese un verano intenso. Y el consumo de agua, obviamente, muy restringido. Y además de los agroinsumos, porque pues eso se llama agricultura inteligente. El colocarle el nitrógeno, el potasio, bueno, todos estos elementos que necesita la plantica para estar bien, sometida a la intensidad del sol y a las plagas. Si yo me alimento bien, pues las enfermedades podrán pasar por mi lado. Si yo no me alimento bien, pues cualquier cosa me derrumba. Eso mismo ocurre con las plantas. Entonces nosotros no hacemos agricultura de precisión, hacemos agricultura inteligente. La agricultura de precisión es a partir de los informes de los agrónomos. ¿Cuál es la vocación de esa tierra? Que para cultivo de papa, que para cultivo de cebolla, que para cultivo de ñame, bueno. Dependiendo de eso, nosotros podemos intervenir para que ese cultivo, a través de agricultura inteligente, sea altamente productivo, con el mínimo consumo de agroinsumos, que son los contaminantes, y con una calidad final de producto para el consumidor final. Fíjese que ahí, esos son trabajos que han salido de propuestos aquí. Entonces, en la fase 5, o ustedes hacen un ensayo o se lanzan al ruedo, no hacen diplomados, sino que se van por la opción de proyectos aplicados que pues un docente allá de su sede, donde ustedes están matriculados, los puede apoyar para el asesoramiento de ese trabajo final. Pero la idea es que desde aquí se vaya esa semilla construyendo y acelerando. Ustedes saben que después de tener el 75% de los créditos aprobados, pueden presentar un proyecto aplicado. Pero para créditos de posgrado o créditos o cursos de profundización tienen que tener el 90% aprobado. Aquí es un gana-gana cuando uno presenta proyectos aplicados. Y además lo que hablábamos alguna vez con Rubén, el cacharreo es lo más rico que hay. Es que uno todos los días aprende. Yo ya tengo casi 70 años y sigo aprendiendo. Y aprendo de ustedes. Ustedes muchas veces me dicen, mire, es que esto se hace mejor por acá. Listo. Y tenemos esa capacidad todavía de absorción, ¿no? Entonces, a eso los invito yo. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, Me tutor quedaron Pedro. No, o Dígame, sea, Elkin. no, realmente muy interesante lo que usted está mencionando, particularmente de que esto es puede ser un abreboca para un proyecto, en este caso que sirva como tesis de grado, y eso me parece excelente. Y de hecho una preocupación sana, y la preocupación sana es, no sé, como un compromiso de quedarle bien a usted porque usted se esfuerza, porque uno aprenda, es verdad, a uno le pagan su sueldo, pero a la larga uno quiere dejar una huella, y eso me parece interesante. Bueno, y es un reto que todos debemos de asumir, y bueno, voy a asumirlo con relación a todo esto, y gracias, doctor Pedro, por todos sus buenos consejos. Básicamente eso quería decirle. Gracias, Elkin. Pero mire que lo que yo busco es que ustedes realmente comprendan que la vida es de un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? Pero ese aprendizaje debo tener unos compromisos. Y eso es lo que tenemos que siempre pensar. Cuando ustedes ya estén trabajando, les van a exigir cosas. Mire, tiene que entregar esto. Yo recuerdo cuando empezamos un proyecto con otros compañeros para construir una solución, una máquina que estaba fallando. Y entonces nos repartimos, los que saben de potencia, pues dedicaron al tema de potencia, los que sabemos de programación o de comunicaciones, nos repartimos el tema y hacíamos eso, el formato de eso se llama Scrum. Cada cierto tiempo se reúne uno para ver cómo va el proyecto, cómo va encajando las piezas, un armatodo completo. Y encontrábamos siempre que las personas que para nosotros eran las más importantes eran los que llegaban tarde y nunca tenían productos finalizados. Entonces todo el mundo empieza a sufrir.
Entonces, ¿qué hace uno? No, yo asumo toda la responsabilidad y me quité encima. Entonces, cuando salieron las publicaciones y cuando se patentó la cosa, y nosotros, hermano, pues si no aportaron y nos mejoraron el sueldo, sí, y a ustedes no, no, cosas de esas. Lamentablemente, eso ocurre en la vida profesional. Yo inicié mi carrera profesional ya siendo ingeniero como técnico en una central telefónica, ni siquiera como tecnólogo, como técnico, desde abajo, desde echándome cables de 100 pares encima y ir a empalmar en plomo, ¿no? Que eso ya hoy no se ve. Y terminé haciendo instalaciones de microondas y de fibra óptica de grandes capacidades. El enlace que va Bogotá, Girardot, la línea Cali, o Girardot, Neiva, que son enlaces digitales, todos esos estuvieron bajo mi responsabilidad. Gran parte del primer anillo de fibra óptica fue mi responsabilidad. Entonces, fíjense que uno aprende todos los días y lo importante es que ustedes se apropien de esos conocimientos. A mí esto es lo que me permite vivir, vivir en el sentido de que no me envejezco, ¿no? No me veo todavía sentado en una silla, yo le digo, me perdonan las damas, una silla prostática, sentado rascándome la barriga todo el día. No, no me veo todavía en esa altura de mi vida. Todavía jugando con carritos. Con Rubén me decía, es que yo le veo ya detrás de usted unas cosas. Claro, yo tengo ahí unos carritos, tengo un bípedo, cosas de esas, que me voy y me reúno en colegios y hacemos concursos con los niños. En este momento en la UNA estamos desarrollando, digamos, un Lego educador, pero no con Lego, sino con Arduino, montar unas plataformas que los imprimimos en impresora 3D que tiene la universidad. El costo final son cerca de 100.000 pesos. Entonces vamos a un colegio, 90 niños, hacemos todo el tema de Scratch, producimos retos y el que gane se lleva el carrito. Obviamente uno quisiera tener 90 carritos, pero pues no alcanza, ¿no? Pero esa es la idea, es estarnos, ser uno vigente. Y el recuerdo de ustedes es fundamental. Eso para mí son, me lo perdonan que lo digo claramente, oraciones permanentes para mí. Yo sí le agradezco las palabras a Elkin porque me da esa posibilidad de dar gracias a ustedes. ¿Listo? ¿Más preguntas? Ninguno. Se callaron hoy. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida esta Profe, sesión. una ultimita antes Diga, de- Javier. Profe, por ejemplo, si yo subo un código, digámoslo así, por un primer código y transmito a la plataforma en línea y después, no sé, cambio el código, lo corrijo, eso el código borra el primero, o sea, actualiza Claro. sin Los hacer datos nada. claro, los datos se van actualizando permanentemente. Eso es lo bueno. Mire, usted se ha dado cuenta, aunque yo no he cambiado el código, pero los datos se van actualizando cada instante. Entonces, si yo cambio el código, pues aquí se va a actualizar. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Que yo ya no tenga esta forma de presentación, sino otra. Que yo quiera que aparezca de otra forma, pues vengo aquí al administrador y, y cojo y le hago todas las opciones que quiero tener, ¿no? Puedo cambiar mi forma de presentar, ¿no? Pero eso ya es detalles de forma, no de fondo. Todo lo que usted haga en el código se verá reflejado en los minutos siguientes a que usted arranque el sistema a operar. ¿Mm? Ah, bueno, sí, señor. Sí, eso no pasa nada. Ingeniero, de pronto un tipcito para los compañeros, los que estén trabajando con la versión 1.8 de Arduino, tengan presente que la velocidad de comunicación para el ESP es de 9600, sino porque para la versión 2.2 de Arduino puede trabajar a la velocidad de 115.200. Entonces, para que lo tengan muy presentes, porque posiblemente si no parametrizan bien el tema de la parte del serial Beijing, que es la parte de comunicación,
les va a salir errores en el monitor, entonces van a tener dificultades con eso. Entonces quizás van a creer que no les está funcionando, pero sí les funciona, sino que el monitor no está leyendo bien la información que viene del módulo. Exacto, Javier. Aquí empiezan a, Rubén, perdón, aquí empiezan a aparecer no palabras claras, sino un montón de letras raras cuando hay ese tema. Y ese tema se corrige acá. Aquí, en este serial begin, ahí es donde uno debe colocar 9600 baudios. Aun cuando en la versión que dice Rubén, 2.2. no, en la anterior, en la Ah, la 1.8, 1.8. uno podía ajustar por aquí en esa parte, bueno, no lo tengo aquí habilitado, pero por aquí en esta parte uno podía hacer los ajustes del valor y podía subir hasta que lograran los textos que eran. Pero esas son versiones que, si ustedes entran en la página de Arduino hoy en día, la cantidad de mejoras que tienen es aterradora. Ellos se han quedado con el Arduino 1 y con todo lo de Arduino 1 a su alrededor, y los otros fabricantes de módulos pues iban lejos. Ya SP32 tiene sus propias plataformas y su propia plataforma de programación. Lo que ocurre es que la idea de Arduino es muy simple, muy sencillo. Y si uno se va a ID de Arduino, pero con bloques, con el Scratch S4A, si mal no estoy, no recuerdo en este momento, es aún más sencillo. O si uno trabaja con Tinkercad, ahí aparece por bloques. Entonces uno simplemente le manda al Arduino y queda grabado. O con el Proteus, las últimas versiones del Proteus, que ya uno puede también grabar desde el Proteus código, armar el código y enviárselo al Arduino. Entonces fíjense que lo que buscábamos es que hubiese un editor muy simple, como es el editor de Arduino, ¿no? Como es este ejemplo que está aquí. Son elementos muy simples, pero yo puedo variar este valor de los 115.200 baudios a un valor mucho más pequeño. Pero ese valor debe coincidirme con el valor que tenga en ese momento el monitor serie. Yo no sé si aquí el monitor no, aquí no nos deja ver absolutamente nada, ¿no? Nos deja ver el puerto, nos deja ver el tipo de placa, pero no nos deja ver nada más. Bueno, no sé si hay más preguntas. Muy buen ese tip, Rubén, para que quienes no, hoy quien vaya a descargar el ID de Arduino, pues descarga normalmente el 2.2, creo que es el que está vigente en este momento. Pero 2.2. lo único que cada día traen más cosas, ¿no? Lo ayudan a uno mucho más. Bueno, pues les deseo una feliz noche, un buen descanso y mañana una jornada laboral bien interesante. Bueno, gracias, profesor. Igualmente. Gracias, doctor Pedro. Feliz noche No, para todos. señor, que Buenas noches, descansen, que chao. descansen. Bueno, que descansen. Una feliz noche.